Aquí comienza Un Camino a la Excelencia, un programa de radio hecho por el staff docente y académico del Instituto Argentino para la Calidad, cuya finalidad es intercambiar ideas, conocimientos y experiencias que enriquezcan el saber sobre la calidad en todas sus formas de aplicación. Auspician este programa Instituto Argentino para la Calidad, Escuela de Derecho Penal y Ciencias Forenses Aplicadas, Aldea Educativa, HLT Network, Ernst & Young, Druida, Instituto Argentino del Envase, Coca-Cola Argentina, CEDIAT, Metrogas, Orígenes Seguros, Universidad y Salud, Universidad Siglo XXI. Hola, Un Camino a la Excelencia, comienza un nuevo programa, como siempre a través de Zoom, a través de una red que se ha puesto de moda desde la pandemia y que siempre este programa que lo hacíamos en el estudio de la educativa ahora sale de esta manera y siempre con entrevistas a gente linda e interesante. Y hoy me acompaña, como siempre, Mariana, nuestra productora. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? ¿Bien? Bien, muy bien. Y conducimos este programa, quien les habla, Fernando Cardini, Mariana Palot, de Comacema. Y hoy tenemos de invitada, nada más ni nada menos, que a la licenciada, estimadísima, querida, Claudia Echeverría. ¿Cómo te va, Claudia? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto, un enorme placer compartir este momento con ustedes. No, el gusto es nuestro, gracias por tu tiempo. Y bueno, estamos por tocar un tema que en estos días se ha hecho bastante en boca de todos, el tema en cuanto a lo que ha ido pasando. Se dieron dos casos en los cuales la gente habló mucho de lo que es este tema de la salud mental, la ley de salud mental y todo lo que hace a las investigaciones frente a casos que se presentan con la justicia. Y también, en general, no solo en la justicia, sino también en el ámbito a veces familiar, en el ámbito, digamos, de situaciones en las que personas enfermas con alguna patología determinada, que nos vas a explicar un poquito vos, Claudia, mejor, necesitan de ayuda, necesitan de contención y también necesitan de ser evaluados adecuadamente al momento de determinar su situación. Así que bueno, lo charlamos, nos contás un poquitito y cómo ves todo este tema. Primero me gustaría que Mariana nos presentes a nuestra invitada, así que nuestra audiencia la conoce un poco más. Ya estuvo en el programa en otro momento, pero bueno, pero siempre, como dicen, la audiencia se renueva, así que bueno, ante esa situación, digamos, ¿quién es Claudia? Como la señora televisión, Mirta Legrand, dice: el público se renueva, vamos a presentarla nuevamente a Claudia. Claudia Echeverría es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, es procuradora y perito de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Perdón, de la Suprema Corte. Suprema Corte, perdón. Qué grande, mira. La Corte Suprema es de la Nación. Ah, en la provincia. Mira. Eso es bueno, ¿ves? Eso es muy buena aclaración. No lo sabía yo. Mirá cómo, hoy aprendí algo nuevo. ¿Viste? ¿Es de todas las provincias que es Suprema Corte o solo de la provincia de Buenos Aires? Ya que te pregunto. No, porque, por ejemplo, creo que en Córdoba se llama Tribunal Superior. Cada provincia tiene su nombre. Cada provincia determina, sí. La única Corte Suprema es de la Nación. Mira. Bueno, sigo. Es profesora universitaria, es titular de la Cátedra de Práctica Pericial Psicológica en la Universidad de Flores. Claudia, gracias por acompañarnos hoy. Favor. Es realmente un gusto y me gustaría, que vayamos charlando acerca de la Ley de Salud Mental, que es la 26.657, que es una ley que tiene 12 años, ¿sí? Fue sancionada a fines del 2010 y que fue reglamentada en el 2013. Siempre que uno habla de una ley, en el artículo primero, en el capítulo primero, en el artículo primero, se presenta cuál es el objetivo de la ley, de cualquiera, ¿sí? Y si me permiten leerles un poquitito
¿qué dice el artículo primero? Dice, la presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellos con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional. Y quiero parar acá, ya empezando con la definición de el pleno goce de los derechos humanos de personas con padecimiento mental. La ley nunca define qué es un padecimiento mental. Y las personas que estamos en ciencia sabemos que cuando hablamos de algo, lo primero que hacemos es definirlo. Entonces uno podría pensar, por ejemplo, en un poeta que se siente en un momento constreñido por su angustia y escribe. Eso también es un padecimiento mental, pero no es una patología, o sea, no está definido el objeto real de esta ley. O sea que empezamos ya a caminar en un espacio bastante nebuloso, ¿no es cierto? Y fíjense que entonces empieza hablando del reconocimiento de los derechos humanos, y si uno va avanzando se da cuenta que es una ley que intenta correrse del eje del positivismo, del método médico-biologista, y lo lleva más a lo sociocomunitario. Entonces, digo, tenemos que empezar a pensarlo desde un lugar desde donde fue pensada, escrita y sancionada esta norma, ¿no? Después, si quieren, la vamos revisando, ¿no es cierto? Y dice en el artículo 3 que se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la corrección de los derechos humanos y sociales de todas las personas. Nuevamente, el tema de la salud mental está ligada a el contexto histórico, social de la persona, y deja de lado la herencia biológica, todo lo que tiene que ver con lo neurológico, con lo que está dentro del cuerpo. Entonces, digo, empecemos a pensar esta norma desde un sesgo ideológico y desde una posición política ideológica en donde, bueno, lo médico se empieza a correr. El problema es desmanicomializar, ¿no es cierto?, esta palabra tan rara que traba la lengua, empezar a salirse de los estamentos antiguos en donde se trabajaba con la patología, digo enfermedad, ¿no es cierto?, mental, y se empieza a ir a un gris. Por ejemplo, pensemos en el COVID, pensemos en una gripe, pensemos en una enfermedad, vamos a decirle normal, digamos, una enfermedad que puede... Una enfermedad médico-clínica, sí. Una enfermedad clínica, sí. ¿No es cierto? Tiene una infección, toma un antibiótico y sabe que en determinada cantidad de días, en 10 días o en 15 días va a estar recuperado. En una cirugía, a la persona le dicen, bueno, se tiene que quedar internado 5 días. En una enfermedad mental no tenemos la posibilidad de predecir cuántos días va a tardar esta persona en evolucionar, en equilibrarse. No lo sabemos. No sabemos mediante terapia cuánto tiempo, y menos, bueno, si la persona está medicada y se autoadministra, tampoco sabemos si esta persona toma regularmente su medicación. Entonces, ahí tenemos también un tema en relación a los tiempos. Esta ley habla de tiempos, ¿sí? Por ejemplo, habla de un máximo de 60 días
de internación. Pero bueno, vamos a ir por partes. Una de las entonces, cuestiones que nosotros tenemos que pensar es, y vuelvo a esto de la apendicitis, por ejemplo, o una cesárea, la persona le dicen, bueno, la tenemos que operar y se tiene que quedar. Nadie piensa, cuando se tiene que quedar internado, que eso se llama internación compulsiva. Cualquier persona que está internada porque pueda tener su hijo en una cesárea, le dicen, se tiene que quedar hasta mañana, 3 días, 5 días, o si le hacen una operación de corazón, nadie piensa, bueno, me tengo que quedar 15 días o 10 días en terapia o 3 días en sala común. Sin embargo, para poder internar a una persona por un padecimiento mental, como dice la norma, ¿sí?, hay una cantidad de cuestiones que empiezan a sonar alarmas, ojo, no, no se puede quedar mucho tiempo. Una vez que está compensado, se tiene que ir. ¿Y qué pasa cuando esta persona no, digamos, está en riesgo y se la devuelven a la casa? No existen escuelas donde se les enseñe, los padres de un niño o de un adolescente o los familiares de un adulto no están preparados para saber cómo tienen que reaccionar en una situación en donde hay un desajuste emocional, donde hay una patología. Entonces, digo, fíjense que vamos a ir revisando, no quiero estar leyéndole todo el tiempo la ley, pero digo, hay cosas que realmente son muy llamativas, ¿no es cierto? El artículo 5 dice, la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad. ¿Cómo no autoriza en ningún caso a pensar que la persona puede tener un daño? Si yo veo a alguien que tiene una posibilidad de suicidio, una tendencia al suicidio, por supuesto que voy a pensar que está en riesgo. Bueno, aquí dice el artículo 5 que el diagnóstico de melancolía, depresión mayor, no autoriza a presumir riesgo. Por ejemplo, en este caso, el diagnóstico de una psicosis de tipo esquizofrénica, una persona que está oyendo voces y las voces le dicen matalo, matalo, matate, tírate por la ventana, no presume que esta persona pueda dañar a otro, que lo pueda prender fuego, que lo pueda acuchillar, que se pueda tirar por el balcón, supongamos en el caso de, se me ocurre Olmedo, volar por el balcón. Entonces, las voces de la psicosis, de la esquizofrenia, por supuesto que dan la posibilidad de presunción de daño para sí o para tercero. Bueno, el artículo... Lo que estás comentando, Claudia, realmente no se puede entender cómo salió esa ley en su momento, ¿no? Porque hasta ahora venimos con 2 o 3 horrores, como alguien diría, errores garrafales, ¿no? Bueno, horrores. En la primera hoja. La primera hoja de la ley. La primera hoja, bueno, esperá, o sea, esto me hace acordar, y vas a hacer el comentario, cuando algunos políticos en algún momento querían liberar el tema de las drogas, despenalizarlas y por otro lado, de hacerlas legales, algunas drogas puede ser que no hacía daño al tercero. Mientras vos tenés el derecho a drogarte mientras no hagas daño al tercero. Y es otro de los riesgos, o sea, el que se droga hace daño a sí mismo y al tercero puede hacer. Entonces, solo con manejar drogado podés chocar, nada más, y matar a alguien. Entonces, fíjate que la gente maneja borracha y mata a otra persona, si es una droga legal, el alcohol. Sí, y bueno, entonces fíjate, ¿cómo se nos puede decir esas cosas? Ahora, yo digo, ¿no? Cuando se hacen estas reuniones de los genios que votamos en algún momento para que nos hagan nuestras leyes y nos cuiden y nos protejan a través de regulaciones, leyes, decretos o lo que sea. Yo digo, ¿por dónde pasa ese racional? ¿No? Cuando uno escucha después esto y vamos viendo así como tú estás analizando esta ley, salud mental. Yo he analizado otras leyes en su momento que tenían que ver con temas de investigación o de drogas, otras cosas. Y digo, pero ¿cómo puede ser que hayan sacado esto? O sea, ¿quiénes estaban al frente de esta decisión, no es cierto?
¿Me dejás que te conteste? Disculpame la interrupción, pero me pareció, me hizo... No, es que me encanta porque me das pie a decir algo que es absolutamente incorrecto que lo diga. Esta ley de 2010, es una ley que tiene una ideología preelectoralista. Si uno se fija, ¿qué dijo la Facultad de Psicología, la Facultad de Medicina de cualquier universidad? Se queda boquiabierta. Esta ley fue acompañada por organismos que algunos fueron creados 3 días, 5 días, 10 días antes de que se empezara a debatir esta norma, ¿sí? Digamos, es una norma que tiene un sesgo, vuelvo a decir, ideológico, ¿no es cierto? El Colegio de Psicólogos y el Colegio de Trabajadores Sociales la avaló, los colegios, pero las universidades no. Y en 2011 la Universidad de Buenos Aires saca una enorme crítica, la Facultad de Medicina y sobre todo la Cátedra de Psiquiatría explica cómo debía ser, porque en realidad corren, cuando sigamos charlando, les voy a seguir comentando, corre el lugar del médico psiquiatra. Y por ejemplo, antes la ley decía, para la internación de una persona que no puede conducirse voluntariamente, 2 médicos psiquiatras con el aval del juez. En este momento, esta ley dice que un trabajador social y un psicólogo firmen, alcanza. Y entonces uno dice, ¿cuál es la valoración clínica? En esto digo, los psicólogos tenemos conocimiento de la psicopatología, pero también depende de la formación de cada uno, ¿no es cierto? Porque un psicólogo educacional está mucho más orientado a otra cosa que un psiquiatra que puede valorar mucho mejor, o un trabajador social tiene algún conocimiento de psicología, pero, digamos, para poder diagnosticar la internación, falta capacidad de idoneidad. Y ahí también la norma lo dice, ¿no es cierto? Que cualquier persona que tenga capacidad o idoneidad puede dirigir, conducir un servicio de salud mental. Con título de grado, dice además. O sea que a mí se me ocurrió pensar en un arquitecto, porque tiene título de grado. Comunicación, puedo. Claro, cualquier persona puede conducir un servicio de salud mental. Bueno, sigamos un poco con los artículos de la norma. Para el que le interese, es una norma que tiene 4 páginas. La buscan, la ley 26.657, y la puede leer tranquilamente tomándose unos mates. Digo, son todos los artículos bastante sencillos, de un renglón o 2, no tiene mucha dificultad, ¿no es cierto? En relación al abordaje, ¿no es cierto? Habla de dispositivos de hospitales que tienen que ser hospitales generales, que tienen que ser hospitales públicos. O sea, también le quita la atención a los espacios privados y a los espacios de atención que son específicos de la salud mental, ¿sí? O sea, que vamos a poner a una persona que está en una crisis psicótica, que tiene al lado una sala de pediatría, que tiene al lado una maternidad. O sea, se quitan con esta idea de que el manicomio, al estilo de lo que decía Goffman en Internado, ¿no es cierto? Las cárceles, los conventos y los lugares de internación son lugares donde se violan los derechos humanos, donde son lugares de castigo. Se quita por completo el espacio de atención con la especificidad que tiene la salud mental, ¿sí? Donde realmente
operador terapéutico, el psicólogo, el psiquiatra, digamos, las personas que están preparadas, bueno, el trabajador social, sí, enfermeros, todo el personal. Que tienen una preparación específica para el tema, no, se reduce la atención, al contrario, digamos, lo sacamos de ese espacio y lo vamos a llevar a un hospital general, a una sala común, y una vez que esté compensado, ¿sí?, lo que vamos a hacer es sacarlo y volverlo a la casa. Fíjense que los espacios que se llaman comunidades terapéuticas son también espacios de puertas abiertas, donde la persona va si tiene ganas de recuperarse y si no, se puede volver a la casa, con el riesgo que conlleva que una persona esté estabilizada no significa que realmente haya revertido las causas que originaron su desequilibrio. Perdón, llevándolo a otro plano, o sea, dentro de la salud a otro tipo de enfermedad. Por ejemplo, alguien tiene un ataque cardíaco, está bien, lo llevan a la guardia, lo estabilizan, pero así como lo estabilizaron no lo devuelven a la casa. No, los tienen en observación, esperan que los valores vuelvan a la normalidad, le dan toda una serie de indicaciones a él y a la familia. Mucha gente no puede estar sola después de alguna... Te dicen, no, que te tienen que acompañar, no, tenés que ir con alguien, quién se queda, quién va a estar con vos, quién va a seguir las indicaciones del médico. Entonces, ¿por qué no pasa esto? Me da como la sensación total y completamente visto desde afuera, sin tener ningún tipo de conocimiento, que la salud mental tiene mucho que ver, o sea, es como si uno se quiere mejorar, tiene que ser muy subjetivo, porque si vos sos diabético y te querés mejorar, como que, ay, no tiene tanto que ver tu subjetividad, digamos, tus ganas, pero con la salud mental está como eso, bueno, pero si no se quiere mejorar él o ella, o la persona no quiere estar mejor, es como que, bueno... Sí, yo pienso que más no tiene como victimizarlo, o sea, aquel que tenga ese tipo de problema es como que al colocarlo en un lugar general y sin una atención específica, es como para decir, mira, para no se sienta discriminado, pero la verdad que es una utopía y digamos, es como abandonar de alguna manera a la persona, para que políticamente parezca correcto que no discriminamos, porque es una enfermedad diferente a la enfermedad orgánica o biológica común, y porque es mental. La verdad que es todo lo que tiene que ver con mental, y vuelvo a lo de las drogas, ¿no?, que también tiene una afección directamente al cerebro, es como que lo quieren políticamente liberarlo, y como dice Claudia, son derechos que tiene el individuo, y no tiene nadie que intervenir afuera. O sea, los de afuera no pueden cuidarlo, los de afuera. La familia no puede, nadie, él tiene que decidirlo. Empecemos por en este caso que vos traes, el caso de las adicciones, empecemos porque el adicto viene de una familia. Y esa familia, evidentemente, o no pudo ver los indicios de que esta persona le estaba pasando algo, o no pudo contenerlo o no pudo acompañarlo, ¿sí?, para que esta persona no se drogue. Yo no estoy diciendo la culpa es de la familia, no, estoy diciendo que si al principio de la situación no lo pudo contener y luego se lo devuelven sin ningún tipo de acompañamiento, tampoco va a saber qué hacer después. Eso no, es... No, porque no tienen... porque no están preparados, nadie va, salvo que estés estudiando, te hayas preparado específicamente para eso, no estás preparado. No. Seguramente. Sigamos un poquito con la ley, así seguimos charlando de otras cositas. Artículo 9, dice, el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención primaria de la salud,
se orientará al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales. Nuevamente, toma el tema de la salud mental, el tema de las adicciones, como un problema social. Y fíjense que es interesante una de las palabras que aparece. Dice, fuera de la internación hospitalaria en el abordaje interdisciplinario e intersectorial. Y a mí la palabra intersectorial me lleva a pensar en lo gremial. No en una cuestión de salud, sino en una cuestión nuevamente en donde hay un entramado ligado a lo político, ¿no es cierto? Y habla de reforzamiento, restitución o promoción de lazos sociales, no habla de rehabilitación en el volver a un estado de salud, tratando de compensar lo que originó la causa. O sea, se corre absolutamente, ¿sí?, el tema médico. Ojo, yo soy psicóloga y tengo un pregrado de Derecho, ¿no? La procuración tiene que ver con eso, pero lo que pienso es que hay una pata que se está dejando de lado en una ley tan importante como esta. Les cuento el artículo 13, dice, la prescripción de medicación solo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo. Estamos hablando en el 2022 de que la medicación es un castigo. El electroshock y el chaleco de fuerza hace, no sé, cualquier cantidad de años, no sé, 20, 30 años, no sé, yo tengo más de 30 años de psicóloga, 30 años que está absolutamente prohibido. No tengo la fecha. No hacen más lobotomía, ya la lobotomía no existe. Es que siguen pensando en la lobotomía, no sé, ¿viste? Claro, entonces, la medicación con fines terapéuticos y no como para castigo. En el año 1995, en esto Fernando sabe mucho más que yo, se sacaron a la venta las farmacéuticas una serie de medicamentos, por ejemplo, la risperidona, que es un medicamento antipsicótico que no tiene casi efectos secundarios. Antes le daban, por ejemplo, Estelapar, Estelacine, la persona quedaba como si le hubieran tirado un balde de cemento, quedaba dura, el cuerpo, los músculos muy tensos y tenían que darle antiparkinsonianos, ¿sí? Por ejemplo, lo que se llama Dopar, para que pudiera moverse un poco. Ahora hay antipsicóticos de ultimísima generación, que actualmente se fabrican en Argentina, que la gente, bueno, los políticos la toman, los docentes lo toman, los empresarios, los verduleros, cualquier persona toma un antipsicótico y viven muy bien. Entonces, pensar que a una persona la mediquen para castigarla, está también hablando muy mal del concepto médico que tiene esta ley. Esa noción de antaño del manicomio terrorífico, de donde ocurren las películas de terror y lo voy a decir horrible, las drogas. No, la droga que te dopaban y te dormían. Lo voy a decir total y completamente políticamente, lo voy a decir muy mal. Yo ya aviso que lo voy a decir muy mal. Y el loquito que estaba así, porque le habían dado, es como es casi caricaturesco, porque ya, por suerte, ya eso no pasa. Ha habido una evolución en los fármacos, ha habido una evolución en la atención. Claro, pero el chaleco de fuerza no lo ayuda a nadie, el electroshock tampoco. No, hagamos un pequeño ahora por una palabra divina que dijiste vos. No, hagamos un pequeño recorrido en la historia. La locura. Los psicólogos y los psiquiatras hace muchísimos años que no usamos esta palabra, claro. Porque locus quiere decir lugar. Localizar, localidad, ¿sí? Locus es lugar. El loco era el que no tenía el lugar, ¿sí? La locura es estar afuera del lugar. Entonces, si nosotros pensamos que cualquier persona puede tener una patología psiquiátrica, que puede tener una enfermedad mental, ¿sí?
no un padecimiento, una enfermedad, y en esto refuerzo el tema de no un desvío, sino una patología. Entonces, estamos hablando de algo que está conocido científicamente, que tiene ahora terapéuticas. Estamos hablando que en psicología hay ahora hasta terapias de la tercera ola. Quiero decir, hay una enorme evolución de las terapias cognitivos conductales, más allá del psicoanálisis, y hay muchas otras, de aceptación y compromiso, digo, que son terapias para trabajar con determinadas patologías, que no es imposible pensar que uno castigue a alguien porque le dé un fármaco, o castigue a alguien porque le dé una tarea para que piense mientras va de una sesión a la otra, ¿no? Como decís vos, Claudia, estamos en el 2022. Yo creo que la ciencia ha evolucionado en muchos aspectos, en muchas áreas, obviamente, pero que el concepto de castigo por curar a alguien, o sea, que se hacía no tampoco, en la antigüedad tampoco se hacía de forma como castigo. Lamentablemente eran técnicas que no se conocía nada mejor que hacer y que miradas desde un punto de vista determinado, parecía un castigo. Nadie castiga porque vos tenés un infarto, te castigan con una medicina. Ni que vos tengas claro, a ver, te castigan con un electroshock. Te castigo, a un diabético lo castigo con tenés presión alta, te castigo con amlodipina. Ay. Exactamente, te castigo. O sea, nadie piensa en eso, pero ponerlo en la ley, ponerlo en ese papel, es retrógrado. O sea, es de gente que hizo esa ley, que hicieron esa ley, lamentablemente tengo que decirlo, me parece gente ignorante desde el punto de vista de la ciencia, y ignorante desde el punto de vista del concepto político de hacer un reglamento, una ley o lo que sea. O sea, ni siquiera tuviste los consultores adecuados para poner la palabra adecuada. O sea, y es muy importante esto, me parece. O sea, el manejo del idioma, el manejo de los conceptos epidemiológicos y epistemológicos son fundamentales cuando vas a hacer una ley de salud. O sea, me parece que no podés, es como decir vos, la palabra loco, creo que no la escucho yo hace muchos años, porque se dejó No, porque no la usamos, porque no la usamos porque evolucionó también el concepto. ¿Sí? Bueno, hay cosas que evolucionan, como así otras cosas involucionan. Bueno, en este caso, me parece que fue una involución haber puesto esos conceptos en la ley. Pero bueno, sigamos estudiándola, sigamos, porque me parece, ya me está poniendo muy nervioso. Ya te está gustando, te la vas a bajar en cualquier momento la ley para seguir. Ponele, vamos a decir gustando el conocimiento, no sé si me está gustando lo que dice. No, está bueno para hacerle una buena crítica, para pedir una revisión, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en este artículo que decía, les vuelvo a decir, el artículo 12, nunca la medicación como castigo por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. Claro, pero si yo digo, listo, a partir de hoy no voy a medicar, como he tenido la experiencia en una comunidad terapéutica donde a todos los chicos le dan medicación, bueno, cambia la dirección, el director de la comunidad terapéutica es un operador terapéutico, o sea, una persona en general exadicta que ahora está a cargo de la institución, y dice, listo, a partir de ahora no se medica más. Entonces, porque la prescripción de medicación responde a las necesidades de la persona, pero si yo digo, esta persona se hizo adicta por fármacos, por consumir fármacos con alcohol o por consumir cocaína, bueno, entonces le voy a sacar todo tipo de droga, y también esta que es un medicamento, o sea, también falta definir acá lo que son las drogas adictivas de los medicamentos. Los fármacos, sí. De los fármacos, exactamente.
Bueno, entonces, los tratamientos psicofarmacológicos que se realicen, termina de decir este artículo, deben realizarse en el marco de abordajes interdisciplinarios. Entonces yo me pregunto, ¿sí? Por ejemplo, si un terapista ocupacional puede decir si alguien puede o no estar medicado, o si un trabajador social o un psicólogo puede decir, bueno, no, subile la dosis, bajale la dosis. Eso lo tiene que hacer un médico psiquiatra, no un abordaje interdisciplinar. La medicación es una cuestión pura y exclusivamente del que estudió medicina. Pero acá está escrito que no, que nos podemos juntar entre 10 personas a decidir si hay que medicarlo o no medicarlo. ¿Qué nos parece más lindo para esta persona? Claro. Claro. Muy bien, vamos con un capítulo muy interesante, que es el del equipo. Ahí la convoco a Mariana nuevamente. Los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesa el campo de la salud mental. Entonces, todos los integrantes de los equipos tienen derecho a la capacitación, a la protección de la salud, para lo cual se deben desarrollar políticas específicas. Todos nos podemos capacitar para ser directores de hospitales o de salas de psiquiatría o de lo que sea. Porque la salud mental es de todos. Entonces nos capacitamos y ya está. Un empleado municipal... La pregunta es cuánta capacitación hay que tener. Porque digo, si es un curso de 15 días o... Va a ser la carrera de medicina. No dice acá. No podemos capacitar todos. La pregunta es cuánto grado de capacitación se requiere. Ahí bueno, como que es medio gris. Como mi suéter. No hace mucho, creo que fue en abril, que la ministra Bisotti dijo que iban a hacer unas diplomaturas, 4 diplomaturas creo, para capacitar en salud mental. No sé, yo les cuento lo que dice la norma. Capítulo 7, internaciones, ¿sí? Vamos al artículo 15. Voy salteando para no aburrir. La internación debe ser lo más breve posible en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. La internación debe ser el tiempo que se necesita para que la persona esté equilibrada y que las causas que motivaron su internación estén absolutamente desaparecidas. Volvemos a esto, lo internamos 48 horas, ¿sí? Toda disposición de internación dentro de las 48 horas. Debe tener diagnóstico, debe tener el consentimiento informado de la persona, si puede conducirse voluntariamente, pero si la persona está, vamos al caso de Chano, en el momento en el que tuvo la situación de conflicto en su casa, bueno, terminó internado por otra cosa, ¿no? Por un balazo, no por... Sí, no porque él tuviera su voluntad. Y él tuvo una internación compulsiva, vamos ahí, involuntaria, por la situación que tuvo, por su trastorno renal, ¿no es cierto? Solo se considera válido el consentimiento cuando se presta en estado de lucidez y con comprensión de la situación, y se considerará inválido si durante el transcurso de la internación dicho estado se pierde, ya sea, dice acá, por el estado de salud de la persona o por el efecto de los medicamentos y las terapéuticas aplicadas. O sea, que nuevamente, si está internado y se lo medica y la persona está durmiendo, bueno, ahí entonces vamos a pensar que está preso, digamos, está como en forma involuntaria. Retenido en contra de su voluntad, claro. Retenido, claro, en forma involuntaria. Muy bien, entonces,
Perdón, entonces con esta lógica, una persona en un coma farmacológico también está retenida en contra de su voluntad. Sí, Con otro si tipo de patología. Bueno, si vamos a pensar, claro, que la persona no puede dirigir. Alguien tuvo un acciones. accidente de tránsito, quedó para mejorarse de la mejor para su manera. mejor atención. Vamos a inducirlo en un coma farmacológico. ¿Está retenido en contra de su voluntad? Y en este caso, él no puede conducir sus acciones voluntariamente, no puede dirigir sus actos, así que estaría en ese caso. Fíjense que esto no se plantea para cualquier situación quirúrgica. Para una persona que le tienen que operar, no sé, un futbolista, que lo tienen que operar de los meniscos, sí, bueno, cualquier situación de cirugía, sí. Estaríamos hablando de un que no puede conducir sus acciones, estaría bajo el efecto de un fármaco y estaría en una situación en donde es vulnerable. Esta también es una de las palabras. En un caso clínico, por lo general, la familia decide firmar algo. O sea, se llama a la familia y dice, mire, está en coma y tenemos que hacer una operación, tenemos que hacer tal cosa. Sí. O sea, los médicos le sugieren a la familia un accionar determinado y dice, alguien tiene que firmar. Firmará la persona más responsable de esa familia. Acá no. No, escuchen el artículo 18. Dice, la persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. A ver, yo ya está, me quiero ir. Listo, me voy porque lo acabo de decidir. Internada bajo su consentimiento. En general, son muy pocas las personas que deciden, en general son los depresivos. ¿Sí? Los depresivos muchas veces dicen, no me banco más como estoy, me voy a internar. Por ejemplo. Ahora, no en general... No el que tiene un brote psicótico. Exactamente, en general. No se internan a las personas por su consentimiento. Y dice que en cualquier momento puede decidir el abandono de la internación. Y miren cómo sigue. En todos los casos en que las internaciones voluntarias se prolonguen por más de 60 días corridos, el equipo de salud a cargo debe comunicarlo al órgano de revisión creado en el artículo 38, o sea, se crea en esta ley un órgano de revisión, y al juez. Y el juez debe evaluar en un plazo no mayor de 5 días, ¿sí?, con los requisitos y garantías establecidos para esta última situación, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aparece nuevamente la palabra garantía, el castigo, la garantía, los derechos humanos, pero no hay un concepto clínico de lo que es la enfermedad mental. No es que, vuelvo de este tema que es tan complejo, no es que no se puede internar a nadie. El tema es, ¿sí?, que la internación es en un hospital de agudos polivalente. Se han quitado los espacios de internación en lugares específicos. Y esto dice que hay que crearlos, pero no hay. Entonces, si yo voy a tener 10 camas para la internación en un hospital general para muchas cosas y al que viene por un trastorno psiquiátrico, lo médico y lo mando a la casa para que no me ocupe una cama para COVID o una cama para otra cosa. A ver. Me parece que tenemos que hacer una pausa, ¿no, sí. Mariana? Sí, bueno, estamos como para la pausa. Bueno, hagamos una pausa. Ahora que después vamos de la pausa, tomamos un poco de agua. Toma agua, vamos a la pausa, y cuando volvamos, vamos a terminar de analizar un poquito esta ley que estábamos charlando, y me parece que sería bueno comentar un poquito los casos recientes que hemos vivido en la sociedad, que todo el mundo habla, y vamos a desde el caso Chano, por ejemplo, que fue tan discutido, el caso, por ejemplo, de Piti Álvarez, o el caso de este chico Felipe Pettinato, en el cual la opinión pública
ante estas notificaciones que tienen los periodistas y diferentes personas de la opinión pública, han hecho de esto todo un tema. Me parece que puedo también analizarlo frente a la justicia, frente a los peritos que van a tener que dictaminar cosas para que se tome una decisión sobre ellos, una decisión que sea la mejor para ellos y la mejor para la gente que los rodea y la sociedad misma, ¿no? O sea, me parece que, si te parece, hacemos la pausa y volvemos con todo esto que me parece que está mucho y muy lindo e interesante para charlar. Dale, Claudia, bueno, ¿sí? ¿Nos aguantás un ratito más? Bueno. Dale, genial. dale, sí, con todo gusto. La calidad nunca es un accidente. Siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. John Ruskin. ¿Sabés lo que tenés que saber? La soledad depende de tus genes. Estudios del genoma completo han identificado la soledad como un rasgo hereditario. No hay ningún gen único, sino se trata de cóctel de variantes genéticas comunes a todos de contribución pequeña, que sería responsable de dicha conducta. El estudio de la revista científica Neuropsychopharmacology descubrió que el riesgo genético de soledad se asocia con neuroticismo y síntomas depresivos. Además de la depresión y un estado generalizado de ansiedad, está ligada a una mala salud física y mental, y se ha comprobado en estudios recientes que es un predictor preciso de muerte prematura. Otro estudio, publicado por la revista Nature, demostró que la eterna soltería a veces está condicionada por la genética. Sus resultados indicaban que solo las personas que tienen 2 copias en el cromosoma 5 de la variable C del gen 5HT1A producen niveles más elevados de serotonina, la llamada hormona de la felicidad, y mostraban una mayor propensión a enamorarse y tener pareja. Los investigadores también determinaron que la soledad tiende a ser coheredada, junto con el neuroticismo o estado emocional negativo a largo plazo y una escala de síntomas depresivos. Los científicos también concluyeron que solo entre el 30 al 50% de la soledad se determina por la genética. El resto son motivos socioambientales. La soledad también podría heredarse inconscientemente en algunos contextos de una idiosincrasia cultural muy particular. Por ejemplo, en forma de mandatos familiares que a menudo pasan de forma casi imperceptible de una generación a otra. También está demostrado que hay genes de la infidelidad, pero lo dejamos para otro capítulo. Excelencia es hacer bien las cosas y hacerlas bien todo el tiempo. Continuamos con Un Camino a la Excelencia. Aquí regresamos con Un Camino a la Excelencia, la segunda parte de nuestro programa, que estábamos charlando con la licenciada Claudia Echeverría, de un tema apasionante que me parece que es de mucha actualidad, pero aparte el análisis que nos hace ella de esta ley de salud mental me encantó, Claudia, y te pido que sigas un poquito más y después entremos en algunos conceptos. El tiempo sé que es muy tirano, pero hablemos un poquito de los casos actuales y de cómo encararlo entre la ley que no tenemos y la posibilidad que tiene la ciencia en ayudar a estas personas que en estos días nos han preocupado en sus situaciones a veces donde sin querer entran en el delito o son parte de una situación delictiva por sus acciones. Entonces, bueno, me parece que es lindo que sigamos, primero terminemos con lo que vos querías hablar de la ley y después hablemos de todo. Sí, solamente dos cositas más. Artículo 27 dice, queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalente, públicos o privados. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no está explicado por qué. ¿Por qué no puede haber actividad privada que se dedique al cuidado de la salud mental exclusivamente? ¿Por qué no pueden ser monovalentes y tienen que ser, ¿sí?, solamente en los hospitales generales en el ámbito público? Porque el Estado tiene que ser el garante del cuidado de la salud mental, ¿no es cierto? Porque nunca va a haber el espacio suficiente en un hospital general para la internación y tampoco sabemos dónde los pueden internar, ¿no es cierto? Porque las camas siempre son necesarias para otras cosas. Y el artículo 28 me parece que Claudia, en todo tipo de disciplina, me parece que a veces la especialización y la dedicación exclusiva a ciertos temas
hace que haya una posibilidad, una alternativa interesante, y así como hay, por ejemplo, excelencia. especiales para el cáncer, o especiales para o gente mayor, como un geriátrico, ¿por qué no puede haber alguien que se especialice y se hagan centros específicos para esto, cuando lo general no te permite la suficiente atención y te requerís de algo muy específico, o con especialistas de ciertos temas puntuales? O sea, en todo tipo de problemática, vos viste, hoy inclusive se ha especializado la medicina en cosas muy puntuales. Me acuerdo que una vez yo me luxé la muñeca y había especialistas que no lo sabía, especialistas en muñeca. O sea, traumatólogos especialistas en muñeca. Exactamente, claro, pero ¿por qué? Porque estamos hablando de... Sí. No, digo que estamos hablando de clínica versus psiquiatría. Seguimos con, digamos, la antigua... con la antigua controversia que nos trajo Foucault y seguimos dando vuelta con eso. Voy al artículo 28 y así charlamos también de otras cosas que a vos te interesaban traer a la mesa. Las internaciones de salud deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto, los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios, ¿sí? El rechazo a la atención de pacientes, ya sea ambulatorio o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemas de salud mental, serán considerados actos de discriminación. Entonces, el INADI ahí está mirando si los atienden o no los atienden, pero no los pueden atender en cualquier lado tampoco. O sea, es realmente una ley que es para charlar larguísimo. No los quiero aburrir, pero no hay dispositivos de guardia suficientes, no hay digamos, personal preparado. Les comentaba hace un momento, ¿no es cierto?, que existe la posibilidad de crear diplomaturas en salud mental comunitaria para trabajar la salud mental en los barrios, pero la idea de capacitar a trabajadores del Estado. Pero la mamá, con todo cariño, no es un efector de salud mental, ¿no es cierto? O la mamá, la maestra, no son efectores de salud mental. Entonces, tenemos que pensar que los tratamientos deben realizarse en los contextos que corresponden, con el personal capacitado, de la manera que corresponde, ¿no? Entonces, bueno, creo que con esto hemos hecho un pequeño sobrevuelo para no aburrir y para traer las cosas los puntos más importantes de la norma, pero bueno, podemos seguir charlándolo. Me parece en otras oportunidades. Era lo que yo quería, porque ya desasnarme también yo, y me parece que nos charlamos con Mariana, de traer a la mesa este tema, porque me pareció que sabemos poco y hablamos, y mucha gente habla sin conocimiento de un análisis hecho por un profesional como vos, que está en el tema y te dice, mira, esto no, y coincido con el racional que uno puede tener, coincido en que evidentemente se requiere de una ley que contemple estas otras cosas que hablamos y que sea menos política y más racional al momento de ayudar a la sociedad con un tema, porque nuestros derechos humanos son otros. Los derechos humanos son que tengamos leyes que cuiden la seguridad pública, la salud pública y todo lo que tiene que ver con la justicia. Entonces, sí. A ver si nos entendemos. Tienen que ser leyes que sean equilibradas en este concepto. Claras en la expresión, donde claras, sí. Libres de paradigma, que no tengan paradigma, viste, como esto decía, ay, no, sesgos ideológicos. Lo estoy discriminando, lo estoy castigando. No, hagamos algo que no tenga que ver con eso, que tenga que ver con la salud de las personas y que te digo, que contemplen esto, ¿no? De la seguridad pública. Yo, este caso, por ejemplo, y vos hablabas de Chico Chano, que a mí me parece una excelente persona desde lo artístico y desde
inclusive se lo ve una buena persona, que lamentablemente tiene su enfermedad. Sus enfermedades son la adicción, sumado a eso los brotes psicóticos que él presenta, y donde su mamá, su familia sufre, ¿sí? Por suerte siempre se ha pudo ser contenido, pero con situaciones muy conflictivas, como por ejemplo, los médicos tuvieron que pedir ayuda a la policía para que lo contuvieran, porque no podían manejarlo. Y en esa situación, también la policía a veces no sabe manejar estas situaciones, porque no está capacitada, porque tampoco está capacitada. No ha sido instruida en ese sentido. A ver, ayer volvió la mamá a pedir otra vez ayuda, porque volvió a tener otro brote psicótico, y decía, bueno, que venga la policía, pero sin armas. Bueno, la policía sin armas no existe, porque, a ver, se piensa que una persona se enfrenta a un policía, a una persona con un brote psicótico, bajo la acción de ciertas sustancias o drogas, en la cual no es fácil de manejarlo, de llevarlo a otro lugar, tiene que usar la fuerza en algunos casos, y el uso de la fuerza puede resultar pato gallareta, puede ser que el uso de la fuerza quede lastimado, como pasó más de una vez un drogadicto ahí que estaba en Recoleta mató a un policía, y aquí en este caso se ponen tan violentos que no son fáciles de manejar. Entonces, el tema es, primero, capacitar a las fuerzas en el manejo de esto, de personas con problemas de ese tipo. Y por otro lado, ¿qué hace la justicia frente a esto? Fíjate que en su momento la justicia medio condenó al policía más que a la persona que estaba atacando a la policía. Entonces, me parece, yo te digo, la policía no actuó de acuerdo a ciertos protocolos, como por ejemplo una pronta respuesta, que significa no actuar solo el policía, sino en equipo, ¿sí? Tener ciertas características de la pronta respuesta significa por ahí haber filmado o haber grabado la situación de manejo del paciente o de esta persona, porque después, vos viste que ¿qué pasaba? ¿Tenía un cuchillo? No, tenía un celular en la mano. ¿Estaba así o estaba así? O sea, después tenemos 1000 dudas, y ante la duda, vos sabés cómo es esto. Comienza la preocupación de los fiscales o los jueces. Entonces, por un lado eso. Pero por otro lado, en el caso, por ejemplo, de este chico Petinato, que también él tenía había tenido sus brotes oportunamente, y que tampoco digamos, la ciencia a través de las diferentes disciplinas interdisciplinarias, como decían ellos, entre los médicos, los psiquiatras y los que han manejado el tema previo, no pudieron detectar este desenlace que tuvo. Tal vez fue un error del médico que lo estaba tratando, este neurólogo que se quedó a solas con él. Ahí no fue la mejor situación. Por ahí, pero evidentemente hay que plantearlo, y llegado el momento, ¿cómo vos ves el tema de las pericias? O sea, desde el punto de vista de la justicia, cuando plantea pericias, ¿cuáles serían las adecuadas frente a casos como, por ejemplo, el de Petinato, como el caso de Chano, el caso de Piti Álvarez? Hablo de los famosos porque son las que la gente recuerda, ¿no? Hay un montón de otros que no sabemos y que han presentado situaciones iguales y que, bueno, la gente, los medios no lo comunican. ¿Cómo lo ves eso desde el punto de vista de ustedes de la justicia? En principio, lo que no hay que dejar de hacer es revisar todo el historial, o sea, hacer un buen análisis desde el inicio de la vida de esta persona y conocer, bueno, todo el historial clínico. O sea, si nosotros hablamos del caso de la persona X en ese determinado momento, tal vez en ese momento no pudo comprender y dirigir sus acciones porque estaba bajo el efecto de algún fármaco o estaba en ese momento en un brote, pero es necesario hacer todo un estudio retrospectivo de su devenir vital, ¿sí? Porque puede ser que la situación haya sido
digamos, como una emoción violenta, que algo le haya surgido a una persona, cualquiera de nosotros nos puede pasar, ¿sí? Y es distinta la reacción si uno ha visto que hay variados episodios en donde esta persona tuvo conductas desajustadas, ¿sí? Digo, en principio habría que ver todo el historial y acompañar a la justicia que piense en todos los momentos de la vida en donde estas situaciones le sucedieron. O si no le sucedieron nunca y fue una situación extraordinaria. Está bien, no es correcto. cierto. Por vos fíjate que el fiscal que está manejando la causa de Pettinato, de Chico Pettinato, el tema es que primero la causa estaba como un accidente, después la causa pasó a un tema de que tuvo un shock traumático por el incendio que se produjo en su departamento, y finalmente la causa ahora pasó a homicidio. Porque, claro, el fiscal lo está imputando de homicidio porque aparentemente... Bueno, habrá que ver qué dice la autopsia. No, claro, la primera pregunta es, por ejemplo, si él tuvo el brote psicótico que vieron los bomberos cuando llegaron a apagar el incendio de su domicilio, y se enfrentaron a una persona que estaba con ese brote y hubo que internarla por ese brote, si se produjo por la situación del shock traumático del incendio, o el brote fue anterior al incendio y el incendio lo produjo él para tapar su acción del brote. Entonces, allí hay un montón, como decimos, la autopsia determinó que aparentemente la víctima de ese lugar, que era el médico que estaba con él, aparentemente murió antes del incendio, inclusive había sido rociado por un acelerante que los bomberos detectaron cuando vieron que el foco del incendio se produjo. O sea, llegaron muy rápido los bomberos ante la denuncia de los vecinos, lo cual permitió que los bomberos hicieran un análisis de la escena del hecho, en la cual el foco del incendio era la víctima, lo cual le llamó la atención. Y le llamó la atención que la víctima estaba carbonizada y que la otra persona del departamento, que era la persona que tenía el brote psicótico, estaba no quemada, no tenía ninguna afección, nada más que un poquito de tragar un poco de humo. Entonces, todo esto nos va a llevar a un montón al fiscal, ¿no? Lo va a llevar a un montón de teorías del caso que tendrá que demostrar ahora a través de pericias. Pero tal vez una de las pericias más importantes, aparte de lo que hizo de la autopsia de la víctima y todo lo demás, y del incendio, para mí es meterse en la cabeza del sospechoso, en este caso de este chico, y ver realmente si fue una acción clinis causa, si fue realmente una brote en el cual él no pudo manejar su situación y no estaba dueño de sus actos. O sea, ¿cómo llegás a eso ahora? Como decías vos, primero toda su historia, ¿no? Y ahora, ¿qué otras pericias se pueden hacer sobre él? A ver, lo que hay que hacer entonces es pedirle hacer una secuencia de visitas, digamos, de citaciones, de entrevistas, por ejemplo, en donde se le pueda pedir que relate lo que recuerda. Y luego, en la siguiente vez, pedirle que relate lo que recuerda, a ver si hay coincidencias y llevarlo a buscar contradicciones, por ejemplo. Eso se suele hacer generalmente cuando uno quiere ver si la persona ha podido comprender y dirigir sus actos. Lo que hacemos es eso, ¿no? Uno puede... En general puede pedirle muchas pruebas, pruebas psicológicas, puede pedirle, hay protocolos para evaluar personalidad, pero sobre todo lo que vamos a ver es si él puede mantener el relato. Ajá. El caso, por ejemplo, si este brote le surgió con una medicación determinada o con drogas de adicción, por ejemplo, no fármacos, sino drogas de tipo prohibidas, en el cual a veces en algunos casos pierde parte de la memoria. Tienen amnesia anterógrada. Entonces, bueno, en ese caso, hay que ahondar mucho en ver si sus antecedentes por ahí son de drogadicción o no, ¿no es cierto?
porque Sí. no es lo mismo un brote que otro, no es lo mismo el resultado de una entrevista de una manera o de otra, dependiendo de, porque ahora va a estar lúcido, ahora va a estar sin acción de droga, obviamente, pero tal vez la cosa se complique, ¿no? Lo que pasa es que también hay que ver el momento, porque cuando yo te digo hay que hacer varias entrevistas, tampoco es que uno hace una entrevista hoy y la otra la hace mañana. Se deja pasar bastante tiempo. Y también si la persona ha sido aleccionada por su abogado defensor y le dice no recuerdes nada, bueno, no nos va a decir mucho, ¿no es cierto? Porque también las personas tienen derecho a no declarar contra sí mismas. Exacto. Y tienen derecho a no prestarse a la peritación, pueden negarse, eso no habla ni bien ni mal, la gente no está obligada a dejarse peritar. Entonces, bueno, lo que hay que hacer ahí es armar el rompecabezas desde otro lado, ¿no es cierto? Supongamos que la persona se deja peritar, comentaba fuera del aire con Mariana el caso de un joven que mató a su papá a los 16 años a mazazos, le rompió la cabeza con una maza, y ya lleva 6 años en una unidad penitenciaria, el servicio penitenciario bonaerense, y él ahora, después de 6 años, puede contar, cuando en el momento no se acordaba de nada o decía que no sabía lo que había pasado. Entonces, no estoy diciendo que todas las causas tengan que durar 1000 años. Lo que estoy diciendo es que muchas veces, al principio, la gente está leccionada por su abogado defensor y no dicen nada, y después con el tiempo es como que lo naturaliza y empiezan a contar. O se sienten empáticamente con su entrevistador y lo cuentan. O sea, no es necesario pensar que por las drogas no recuerda. Muchas veces uno reprime voluntariamente de dar comentarios o de hacer. El día charlábamos también, recuerdo cuando hablábamos de hacer el programa y todo esto, y charlábamos del caso Tablado, ¿no? Como ustedes ven el análisis de una persona que todo indicaría una situación de emoción violenta, ¿sí? Y que después termina siendo que no es tan así cuando en algún momento hay una acción física, como en el caso de este muchacho que vos me comentabas. Voluntaria y dirigida hacia un objetivo. La emoción violenta obnubila. La persona hace cosas repetitivamente y después no recuerda, pero empezó la acción. En caso Tablado, que fue 100 y pico de puñaladas, en algún momento él se 113. Le rompe el cuchillo y él toma otro cuchillo. Esa acción, claro, se le rompe. Hay un racional ahí. Hay una organización voluntaria de los actos. Yo suelo decir, por un caso en el que tuve que trabajar una vez, que las cosas empiezan en Buenos Aires y terminan en Tucumán. Apareció en Tucumán, esto es un caso de emoción violenta, y no supo nunca explicar cómo llegó hasta ahí. 4 días después de haber roto con un matafuego un auto a golpes, apareció en Tucumán. Bueno, eso es emoción violenta. La persona empieza a hacer cosas y no tiene registro, y además son cosas que no tienen hilación una con la otra. Ahora, si yo tengo un brote de emoción violenta, por llamarlo de alguna forma, porque me peleo con alguien, voy al baño, busco alcohol, voy a la cocina, busco fósforos, lo rocío, prendo fuego, cierro todas las ventanas, eso no es emoción violenta. Claro. Porque hay toda una planificación. Entonces, si busco un cuchillo, se me rompe la hoja del cuchillo, voy, busco una cuchilla, busco una tijera, busco esto, busco un martillo, busco un destornillador. Eso no es emoción violenta, porque hay una organización en donde todo se encamina a un mismo objetivo, que es darle muerte a una persona, ¿no? Correcto. Me encantó tu análisis, Claudia, y me parece que ha sido muy bueno para nuestra audiencia que está interesada en estos temas, entender un poquito más lo que significa este tipo de situaciones en las cuales estamos a veces
expuestos al peligro, a veces a la seguridad, y otras veces estamos expuestos a tener que ayudar a alguien. Y me parece que es importante tener un poquito más de conocimiento al respecto. Sería Claudia, bueno, gracias. si tienen preguntas, que las dejen. No sé, a ver, Mariana puede tener una pregunta. Mariana te va a hacer una pregunta y nos vamos. No, yo ya me saqué las dudas que tenía. No, me parece bueno. que está, a ver, me parecen varias cosas. No todas son reproducibles en un medio de comunicación. Pero, no, digo, me parece que lamentablemente le tiene que pasar a un famoso y más lamentablemente tiene que morir gente para que esto sea noticia, para que se debata, para que se discuta. Porque todas las veces que ha salido el tema de la ley de salud mental fue, lamentablemente, bueno, o porque la persona era famosa, ya no sé si va a estar bien dicho y no sé si va a quedar bien, pero tuvo la suerte de no matar a nadie, digo, de que nadie muera, de que no muera él, ni que muera un tercero, ni que un tercero salga herido, debido a su accionar, pero en el incendio falleció una persona, cuando Piti Álvarez murió otra persona, cuando fue lo del Malva, murió un policía, y lamentablemente no fue el caso de Olmedo, porque es horrible que decir, Olmedo se mató a sí mismo, que tampoco está bien, digo, no tiene que morir nadie por esta, todos nos vamos a morir, pero no tiene que puede ser peligrosa para sí o para terceros, claro. Pero acá murió gente que tampoco tenía, no era la persona damnificada, digamos, por el padecimiento, vamos a decirle. Entonces, sí. Pero igual me parece que está bueno que se hable y que se debata. No está bueno que se muera gente, no está bueno que nadie sufra ningún tipo de enfermedad mental, física, clínica, lo que sea, pero me parece que está bueno que se debata, y la pregunta es, ¿qué se hace con este debate? Porque de acá a una semana nos olvidamos todos del incendio. Hasta el próximo brote psicótico. Claro, bueno, nos vemos en el próximo brote. Claudia, si sabés si hay algún tipo de reuniones o algo se está planteando, volver a analizar en el Congreso. Fue mucho, o sea, fueron muy seguidos. El caso de Chano fue a fines del año pasado, sí, ahora sí. Y ahora de nuevo Chano. Tal vez, y ahora de nuevo Chano. ¿Vos pensás que se está estudiando el tema o está medio dormido? Sí, no le interesa. Mira, lo que yo, digamos, la información que yo tengo es que se duplicó el presupuesto en salud mental. Ahora más o menos hay algo así como 7.700 millones de pesos previstos para trabajar en salud mental. Y bueno, y lo que se dice es poner en marcha algunos dispositivos de guardias interdisciplinarias, pero todos como a futuro, ¿no es cierto? Esto de crear diplomaturas en salud mental comunitarias, de capacitar trabajadores del Estado. Lo que yo veo, si me permiten, dos cositas chiquititas nada más, primero, la internación no es el último recurso, sino que es una herramienta más del proceso de tratamiento de las enfermedades mentales, y no entender como que internar es lo último que hay que hacer. Es algo que hay que hacer si hay que hacer. Eso por un lado, ¿no es cierto? Y por otro lado, campañas de difusión claras y buenas, no tomar droga de a poquito, sino, bueno, realmente, ¿qué es la salud mental? ¿Cómo se cuida? Y si nosotros hacemos buenas campañas de salud mental, estas discusiones cada vez se pueden hacer más ricas y se pueden hacer más efectivas, ¿no es cierto? O sea, no gastar de estos 7.700 millones, que es realmente duplicar el presupuesto de salud mental para no sé qué, sino para cuestiones que sean sumamente, digamos, beneficiosas para realmente la salud sociocomunitaria, ¿no? Yo creo que ese dinero que vos decís tendría que tener muchos destinos, y destinos como, por ejemplo, la prevención en respecto a la detección rápida de estos problemas, que se pueden detectar, ya sea en el colegio, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia. Yo creo que si la gente se capacita
en detectar ese tipo de situaciones y prestar la atención adecuada, tal vez no se llegue a situaciones tan graves, pues fíjate que se dan por lo general en gente ya adulta, en gente que ya tiene antecedentes de muchos años de padecer este problema. No es que esta gente de un día para el otro, sí, puede haber algún caso, obviamente. Seguro, ¿no? sí. O sea, que de un día para el otro se te declaró y se te declaró. Pero la mayoría vienen con un historial, como vos decís, un historial largo de esta situación. Y entonces cuando es como una muerte anunciada, es como una situación de crisis que va a pasar. O sea, en algún momento va a pasar. Entonces, me parece que no prevenirlo, no estudiarlo y no dedicar tiempo a que la gente esto lo detecte a tiempo, me parece que sigue siendo tapar agujeros. Es lo que hablábamos el año pasado, creo que también por este tema hablamos también creo que fue a raíz de lo de Chano, sobre la ley de salud mental, y que la ley de salud mental habla de peligro inminente para sí o para terceros. La pregunta que yo hacía en ese momento, que me la sigo haciendo, es ¿cuán inminente es inminente? Bueno. ¿Es con el cuchillo en la mano, con la masa en la mano, o mirá? O en el momento que la persona se empieza a consumir. Claro, o ves, no sé, creo que daba el mismo ejemplo. Si yo veo que me levanto un día y me chorrea la nariz, estoy como muy alergiosa, me chorrea. Ya me empieza a doler la cabeza. Ya sé que de acá 3 días me voy a resfriar. En 3 días no puedo ni hablar. En 3 días voy a estar, me va a picar la garganta, voy a estar tosiendo. Si me agarra peor, cargaré fiebre. Ya sé qué va a pasar. Bueno, ¿qué hago? Tomo algo como para ir paliando los síntomas. Pero entonces, o espero a tener 39, 40 de fiebre y decir, ya, me siento un poco mal. No. Bueno, pero estamos hablando de pródromos diferentes, es decir, síntomas previos diferentes. No, por supuesto. O sea, obviamente y de patologías diferentes, ¿no? Pero si una persona tiene un historial, algo que, sea como la primera vez, si la persona, como decía Fernando recién, tiene como un historial y se sabe y ha ocurrido, hay algunos indicadores y marcadores que por ahí te pueden dar la pauta de decir, che, mirá, vamos camino a. Claro. Pero bueno, si pensamos que internar no cura, internar no cura nunca. A cualquier persona, si dice, bueno, me duele algo y la internamos y no actuamos, obviamente que no va a pasar nada, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que hay que gastar en prevención, en buenas campañas de prevención, en educación en las escuelas, desde jardín de infantes, hablar de salud mental, hablar bueno, no solamente ahora de los ecosistemas y la sustentabilidad desde el jardín y del reciclado, sino también de la búsqueda de una vida más saludable y también derribar el mito de que algunas drogas no te hacen nada. Bueno, fíjate que la salud mental tiene que ver, como digo, la educación de salud mental pasaría no solo desde la infancia, que los chicos reciban información, también con el tema de sexo y con el tema de droga, porque también son dos cosas que afectan a la salud mental. En el caso de violaciones, en el caso de drogas, terminás con un problema a veces mental. No siempre es orgánico, no siempre es genético. Entonces, me parece que todo tiene que ver con todo, como diría un viejo locutor de televisión, Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, y me parece que hay que hacer algo, sí, en forma, como dicen, interdisciplinaria, pero con una prevención interdisciplinaria, y pensarlo un poquito más racional y un poquito más lógica y no política. Pero bueno, me parece que hay todo un camino por recorrer. Hemos hecho un pequeño análisis de la situación y te agradecemos, Claudia, muchas gracias. Y te cuento que nos vamos a encontrar en poquitos días más, tal vez con en la cátedra de la diplomatura de investigación científica del delito y moderna de investigación. Para una masterclass. Te cuento que ya hemos llegado al cupo y se largan estos días la diplomatura, así que pasamos el aviso a los amigos que están escuchando, que Claudia va a dar su parte en la diplomatura, de la parte de psiquiatría y psicología forense, que siempre nos ayuda y nos colabora
en la diplomatura. Así que nos vamos y seguimos, si Dios quiere, trabajando juntos. Muy bien. Mariana, será hasta la próxima, seguimos en un camino de la excelencia y no pasamos muchos avisos hoy, pero bueno, porque tal vez en la pausa pase alguna información. No, pero creo que ya tuvimos un programa más que completo, me parece que tenemos un montón de información, desde que en la provincia de Buenos Aires es Suprema Corte, hasta ahora fue toda información. Es todo para desasnarnos, todo. Bueno, Nosotros ha sido un enorme placer compartir. Esa es la realidad. Ha sido un enorme gusto para mí, un placer compartir esta mañana con ustedes. Bueno, que sigas lindo. Chao. Muchas gracias. Nos vamos. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima.